consienten en recibir y mantener al no santificado para que les ministren palabra y doctrina. Si Dios pronuncia una maldición sobre los que son llamados a predicar la verdad y se niegan a obedecer, una maldición mayor recae sobre los que toman sobre ellos esta obra sagrada sin tener las manos limpias y los corazones puros. Como hay maldiciones para los que predican la verdad cuando sus corazones y sus vidas no están santificadas, también hay maldiciones para los que reciben y mantienen a los que no están santificados en el puesto que no pueden ocupar. Vamos a estudiar cómo debe ser un verdadero adorador en el tiempo del fin. Los adoradores del tiempo del fin. Nosotros creemos en Dios, ¿no? Creemos en nuestro Señor. Sin embargo, muchos podemos estar adorando a Dios de una manera incorrecta, de una manera en la que no estamos siendo verdaderos adoradores, sino al contrario, necesitamos ser adoradores genuinos en el tiempo del fin. Y vamos a ver 4 aspectos importantes acerca de lo que es la adoración, cómo nosotros necesitamos adorar al Señor en el tiempo final. Estamos a vísperas de un nuevo año, y si este nuevo año no somos verdaderos adoradores, cuando lleguen los tiempos difíciles, llegue la crisis, llegue el tiempo de angustia, nosotros nos vamos a arrepentir, ¿no? Y vamos a pensar y decir, era que haga esto, era que haga aquello, me hubiese consagrado más a Dios, hubiese sido un verdadero adorador, pero será demasiado tarde. La adoración es el punto clave en el tiempo final. Se trata de adoración, una adoración verdadera o una adoración falsa. Para comenzar con este tema, vamos a hacer más una oración. Los invito a que nos pongamos de rodillas para hablar con nuestro Señor. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, una vez más elevamos una súplica, Señor, a tu trono de gracia, al santuario celestial, pidiendo que nos acompañes, tu Santo Espíritu ilumine nuestras mentes, nos limpies de todo pecado, de toda maldad, y cada uno de nosotros, Señor, tenga un corazón dispuesto para adorarte como tú pides, Señor. Deseamos ser verdaderos adoradores tuyos, verdaderos hijos tuyos, discípulos verdaderos, genuinos, no solamente de nombre. Te pedimos, Señor, tu presencia y la presencia también de tus santos ángeles. Acompáñanos, Señor. Por favor, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, les invito a que me acompañen a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13 nos habla de la bestia, ¿no? Ese poder que va a dominar prácticamente el mundo entero. ¿Y qué es lo que pretende la primera bestia con la segunda bestia? Apocalipsis 13:12 dice: y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada. La segunda bestia hace que todo el mundo adore a la primera bestia. Adoración, mis hermanos. Aquí está presente el tema de adoración. El enemigo, el diablo, quiso recibir esa adoración, Lucifer, en el cielo. No pudo, no lo logró. Quiera él recibir esa adoración en esta tierra. Quiere que lo adoren. Y en el tiempo final, él, guiando a la bestia del Apocalipsis, va a lograr que el mundo entero lo adore. Pero Dios tiene un pueblo fiel, que no doblará sus rodillas
ante Baal, un pueblo fiel que no se inclinará ante ninguna estatua ni imagen, un pueblo fiel que no adorará a la bestia ni a su imagen. ¿Amén? Ese pueblo fiel es ese pueblo que debe adorar de manera correcta a Dios. Al final, hermanos, de esta historia, de la historia del mundo, se trata de adoración. Muchos podemos decir, yo soy cristiano, yo soy adventista, yo amo a Dios, pero con solamente nuestros labios, ¿no? La palabra dice eso, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. En aquel día muchos me dirán, pero Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos, echamos fuera demonios, hemos adorado, Señor, cada sábado, como tú pedías. Pero el Señor nos dirá, ¿quiénes son ustedes? No los conozco, porque no hicimos la voluntad del Señor. La adoración, mis hermanos, engloba muchos aspectos importantes en la vida cristiana. Los invito a que me acompañen acá mismo en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, que es el mensaje del primer ángel. Acá nos habla de los verdaderos adoradores, de aquellos que no van a adorar a la bestia ni a su imagen. Apocalipsis 14, 6 dice, y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El creador del universo, nuestro Señor, nuestro Rey de reyes, quiere adoración, pero una adoración verdadera. Como vemos, el enemigo de igual manera quiere que lo adoremos, pero nuestra adoración hacia Dios debe ser, así como dice el texto, temiendo a Dios, dándole gloria. Al darle gloria a Dios, lo estamos adorando. Al darle gloria a Dios, estamos temiendo a nuestro Señor, a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial. Dar gloria, mis hermanos, ese es el punto clave. ¿Cómo podemos dar gloria a Dios? ¿Cómo podemos ser verdaderos adoradores? ¿Por qué Dios nos ha creado? ¿Por qué estamos vivos en este mundo? ¿Para glorificarnos a nosotros mismos? ¿Para vanagloriarnos, tal vez? ¿Para qué estamos vivos, mis hermanos? ¿Para disfrutar de los deleites de este mundo, de esta vida, de las pasiones, de los vicios, de las cosas que el mundo nos ofrece? Isaías nos da la respuesta a la pregunta, ¿para qué Dios nos creó? Isaías, vamos al libro de Isaías, capítulo 43, versículo 7. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los creé, los formé y los hice. ¿Para qué nos creó Dios? Para gloria suya, mis hermanos, para glorificarlo a Él, para que Él se glorifique en nosotros. Es por eso que el Señor nos llama a adorarlo a nuestro Padre Celestial. Para gloria mía los creé, dice el texto. Si nosotros no estamos glorificando a Dios con nuestra vida, entonces no estamos cumpliendo la voluntad de Dios. No estamos cumpliendo aquel motivo por el cual Dios nos ha creado, para darle gloria, para que lo glorifiquemos a Él con nuestra vida entera. Cuando nosotros entendemos, hermanos, ¿para qué estamos vivos en este mundo?
por qué respiramos, por qué Dios todavía nos mantiene con vida, y entendemos que vivimos para glorificar a Dios, así como Pablo decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y todo lo que hagamos sea para honra y gloria de Dios, entonces también vamos a comprender quién es nuestro enemigo, quién es el adversario. Y no vamos a desear adorarlo al enemigo, sino solamente a Dios. ¿Quién es nuestro enemigo, hermanos? Satanás, el diablo, ¿no? El enemigo es tan astuto que crea medios para que nosotros lo adoremos. De manera inconsciente, podemos decir. Lo adoramos al enemigo haciendo uso de manera incorrecta de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Cuando en la mañana nos levantamos y lo primero que hacemos es revisar el Facebook y ver qué hay de nuevo, ¿no? ¿Qué está haciendo mi amigo, mi amiga, tal? Y nuestro cerebro desprende dopamina porque le gusta la novedad, lo nuevo. Y entonces el enemigo ha creado ese medio para que nosotros dejemos de adorar a Dios como debemos cada día, la primera hora de cada mañana, buscarlo a Dios en vez de abrir el Facebook, abrir la Biblia, ¿no? Y de muchas maneras. El enemigo creó el tema de las distracciones, las películas del mundo, novelas, partidos de fútbol, donde al dedicar ese tiempo valioso a todas esas actividades del mundo, estamos adorando de manera indirecta al enemigo y lo que él ha creado. Adoramos también al enemigo cuando cantamos músicas que no son sacras, ¿no? Y podemos estar alabando con nuestros labios, con letras muy bonitas, pero el ritmo no es nada cristiano, ¿no? No es solemne, no es sacro. Y entonces el enemigo creó distintas maneras para que lo adoremos a él y no adoremos al Dios verdadero. No demos una adoración verdadera, genuina, como el Señor nos pide, que no lo glorifiquemos. Así que al final de la historia, hermanos, solo habrán dos grupos: los verdaderos adoradores y los falsos adoradores, como Caín y Abel, ¿no? Los dos adoraban a Dios. En el altar de sacrificio, Caín, por su parte, puso los frutos de la tierra y adoró a Dios a su manera, mientras que Abel adoró a Dios como Dios pedía. Si Dios decía que debían sacrificar un corderito, Abel obedientemente sacrificó un cordero. En el tiempo del fin, muchos quieren adorar a Dios a su manera. A mí me parece que esta música es buena. A mí me parece que esto no es tan malo, ¿no? Así que vamos a ponerlo. Vamos a ver esta película. Vamos a hacer esto y aquello. Porque hacemos que la Biblia se transforme según nuestro pensamiento y nuestras ideas. Y no permitimos que nuestro pensamiento sea transformado por la palabra de Dios. Y estamos adorando a Dios de una manera incompleta, a nuestra manera, no como Dios pide. Somos adoradores como Caín, ¿no? Adoradores como a uno le parece. Dios dice sábado y algunos dicen no, el sábado ya está abolido en la cruz, ¿no? Y entonces hay muchas maneras en las cuales nosotros podríamos estar siendo adoradores falsos. ¿Queremos ser verdaderos adoradores? Entonces necesitamos tomar en cuenta estos 4 aspectos acerca de lo que es la verdadera adoración. Vamos con el primer aspecto,
de lo que es ser un verdadero adorador. Vamos al libro de Romanos, capítulo 13, versículo 11. Romanos, capítulo 13, versículo 11 dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y el día está por llegar. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. El tiempo, mis hermanos, está pasando. El tiempo no nos espera. Ahora ya termina este año, comienza uno nuevo, y el tiempo, mis hermanos, pasa, se nos acaba. El regreso de nuestro Señor está cada vez más cerca. El enemigo también sabe que le queda poco tiempo y él está trabajando arduamente, ¿no?, para destruirnos. El enemigo no juega con su tarea, con su papel. Pero nosotros, como pueblo de Dios, muchas veces no aprovechamos de manera correcta el tiempo que el Señor nos regala. Pensamos que todo el tiempo se va a mantener como ahora, en paz y seguridad, todo va a estar tranquilo, y no nos damos cuenta de lo valioso que es el tiempo que Dios nos da. Debemos ser verdaderos mayordomos, verdaderos adoradores, con el aspecto del tiempo. El tiempo que le pertenece a Dios. El tiempo no es nuestro. Y el capital más grande que nosotros podemos tener es el tiempo. El tiempo, mis hermanos, es muy valioso. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Con nuestros años, con nuestros días, nuestros meses, con el tiempo que el Señor nos da. ¿Lo estamos invirtiendo en las cosas eternas? ¿Nuestro tiempo lo estamos derrochando en las cosas del mundo? Este tiempo valioso, estamos pasando horas y horas viendo películas, series que no nos edifican, desperdiciando el tiempo valioso que el Señor nos da. ¿O estamos aprovechándolo como el Señor nos instruye en su palabra? En Efesios, capítulo 5, dice lo siguiente. Efesios 5, versículo 14 al 16. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues que andéis con diligencia, no como los necios, sino como los sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Mis hermanos, el tiempo que el Señor nos regala es tan valioso, el tiempo que el Señor nos da. En otras versiones dice: aprovechando bien el tiempo que el Señor nos da, despertando del letargo espiritual, del sueño espiritual, entendiendo que realmente estamos en el tiempo del fin y que no puedo yo desperdiciar el tiempo valioso que el Señor nos regala. Estemos vivos o no en la última etapa de la historia de este mundo, en el tiempo de angustia, el tiempo que vivimos, el presente, debemos aprovecharlo e invertirlo en las cosas de Dios. Hay una frase que dice: tu vida vale más porque te queda menos, ¿no? Tu tiempo vale más porque te queda menos. Cada día el tiempo se va, mis hermanos. Mire, estamos fin de año y qué rápido pasó, ¿no? Este año, desde la pandemia, que uno pareciera que los días pasan volando, súper rápidos. Y debemos apreciar ese tiempo, mis hermanos, que el Señor nos da. La pluma inspirada dice lo siguiente respecto al valor del tiempo. En Mente, Carácter y Personalidad, página 118 dice:
El ocio es un pecado. El hombre no ha de estar ocioso. La ociosidad es pecado. Mente desocupada, taller del diablo, ¿no? Y cuando tengo momentos de ocio, de momentos libres, podemos decir, donde no tengo trabajo, no tengo nada que hacer, invierto ese tiempo viendo las redes sociales, viendo películas, novelas, estando en cosas livianas, cuando ese tiempo podría invertirlo en la lectura de algún material, ¿no? Del espíritu de profecía. Podría invertir ese tiempo tal vez compartiendo el mensaje de salvación con otros. Podría invertir ese tiempo estudiando las escrituras diligentemente. Podría invertir ese tiempo haciendo ejercicio, capaz, ¿no? Y no estar echado, sentado, sin hacer nada. No, sino en actividad física, cuidando el templo del Espíritu Santo. Podemos invertir el tiempo, mis hermanos, y no estar ociosos. Claramente dice que el ocio es un pecado. Un pecado, hermanos. Así que primer aspecto importante de los verdaderos adoradores en el tiempo del fin, adoran a Dios con el tiempo de manera correcta, aprovechando bien los días, el tiempo, mis hermanos. Vamos con el segundo aspecto, rápidamente. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. 1 Corintios 6, 19. Dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Señor pide que lo glorifiquemos con el templo, que es el cuerpo que le pertenece a Él, ¿no? El templo del Espíritu Santo. La alimentación que nosotros tenemos, lo que comemos, lo que bebemos, 1 Corintios 10:31, así pues, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Si estoy tomando alguna bebida, debo preguntarme si estoy glorificando a Dios con esa bebida, ¿no? Al comer, de igual manera, ¿estoy glorificando a Dios al consumir este alimento? Y el Señor nos dejó todo un sistema de salud, la reforma pro salud, el mensaje de salud. No solamente es dejar los alimentos nocivos a la salud, ¿no? Dejar la carne, no, sino también es hacer ejercicio, dormir temprano, ¿sí? Necesitamos ser temperantes en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, mis hermanos, necesitamos ser verdaderos mayordomos, verdaderos adoradores, también con el templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo. Cuidarlo. Hacer ejercicio es importante, ¿sí? Ahí un hermano me decía: pastor, desde que me casé yo ya no hago más ejercicio, porque yo hacía ejercicio para verme bien y todo. Ahora me casé y ya no es necesario porque mi esposa me acepta tal como soy, ¿no? Y le digo: hermano, no, usted tiene que mantenerse en forma, tiene que hacer ejercicio para glorificar a Dios con su cuerpo. Y claro, también su esposa que lo vea bien, ¿no? Y así que es importante, a veces uno se olvida de lo importante que es cuidar el templo del Espíritu Santo, el cuerpo, por medio de la alimentación y todos los aspectos que nosotros ya conocemos. Así que, segundo aspecto importante acerca de los verdaderos adoradores es el templo, hermanos, cuidar el templo del Espíritu Santo, la alimentación. Si yo digo ser un verdadero adorador en el tiempo del fin y estoy tomando bebidas que no son saludables, me estoy engañando a mí mismo. No estoy glorificando a Dios con mi cuerpo, ¿no? Vamos con el tercer aspecto importante
de los verdaderos adoradores en el tiempo del fin. 1 Corintios 12:1. Acá el apóstol Pablo nos insta a que conozcamos nuestros dones espirituales. 1 Corintios 12:1 dice: y en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que los ignoréis. ¿Usted sabe cuál es el don que Dios le dio? ¿Sabe cuál es el don que Dios le regaló a usted? Sabemos que los dones son regalos de parte de Dios para ser utilizados en su obra, en la predicación del Evangelio. Los verdaderos adoradores están concentrados en la gran comisión que el Señor nos dejó, la predicación del Evangelio, hacer la misión que el Señor nos dejó. Si un cristiano no cumple esa misión, tarde o temprano muere, ¿no? Su vida espiritual se enfría. Eso es lo que nos mantiene vivos, por así decirlo, en comunión con nuestro Señor. Predicar a otros, hablar a otros de la bonita relación que tenemos con Dios. Los talentos, los dones que el Señor nos regala, debemos nosotros emplearlos de manera correcta, adorarlo a Dios, predicando el Evangelio, ¿sí? Haciendo su obra con los dones que el Señor nos regala. A veces nosotros no predicamos a nadie porque no sabemos cuál es el don que tenemos. Uno no tiene el mismo don que otro. Es todo un cuerpo, ¿no? Algunos son los brazos, los pies, los ojos. Todos tenemos diferentes dones que el Señor nos regala, talentos. Dios mediante, en algún momento vamos a hacer un test de dones espirituales. Más de 100 preguntas donde usted va a responder y ahí le sale al resultado final cuál es el don que usted tiene. Hay muchos dones, hermanos. Si yo no sé el don que Dios me dio, ¿cómo voy a poder servirlo? Necesitamos saber los dones que el Señor nos regaló, los talentos. Y es por eso que dice, no ignoren los dones que el Señor les dio. El Señor nos regaló dones absolutamente a todos. En Timoteo, vamos a 1 Timoteo, por favor, 1 Timoteo 4:14 dice: no descuides el don que está en ti, que te fue dado por profecía con la imposición de las manos del presbítero. Si nosotros descuidamos los dones que el Señor nos regaló, mis hermanos, el Señor le dará más dones al que los está usando y al que tiene poco y no los usó, pues se queda sin nada, ¿no? Necesitamos usar, mis hermanos, los dones, no descuidar el don que el Señor nos dio. Y para saber primero debo saber cuál es el don que Dios me dio. Cuando realizamos ese test de dones, a mí me salió que tenía solo 2 dones. Y a mis compañeros les salía que tenían 10 dones, más de 10 dones, ¿no? Otros. Y yo solamente tenía 2 dones. Y digo, wow, no, ¿por qué tan poquito? Pero es que en realidad no se trata de la cantidad de dones que Dios nos dé, sino de que nosotros lo pongamos en acción, no descuidemos esos dones que el Señor nos regala. Vamos, hermanos, a 1 de Pedro 4:10. Nos habla acerca también de lo importante que son los talentos que el Señor nos regala. 1 de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Debemos utilizar, hermanos, los dones que el Señor nos da. El Señor nos pedirá cuentas y nos dirá: mira, si yo te di un don, 2 dones, 10 dones, y tú no los utilizaste
en mi obra, en el crecimiento de mi iglesia. Tú no los utilizaste en la predicación del Evangelio. ¿Qué vamos a decirle al Señor? Pero es que, Señor, yo no sabía cuál era mi don. Bueno, ahora usted tiene que saber cuál es su don. Debe usted investigar, estudiar cómo descubrir mi don espiritual. Y debe llevarlo a la acción, desarrollar ese don espiritual. Algunos, mis hermanos, no tendrán el don del pastorado, el don de las palabras, ¿sí? Pero tienen el don de la amabilidad, tienen el don de la bondad. Conozco una hermana que ella vende en la calle, pero a cada persona que le habla con tanto cariño, tanta ternura, y le regala a cada persona que viene y le compra, le regala un folleto, un panfleto, para que conozcan el mensaje de salvación. Y todos podemos hacer eso, hermanos, repartir volantes, folletos. Eso va a marcar la diferencia. Como hojas de otoño deben estar esparcidas los folletos y volantes, los libros que hablan del mensaje que el Señor nos dejó. Hace poco estábamos ahí en la calle y cuando estaba yo cenando, ¿sí? Veía, al levantar mi rostro, veía que en la mesa estaban los panfletos que nosotros habíamos impreso para ser distribuidos, pero otra persona les había entregado en un minuto, en un segundo. Mientras yo cenaba, estaba concentrado en la comida, levanté mi rostro y ya estaba todas las mesas con los panfletos. Y yo digo, wow, ¿quién les entregó? La hermana que le di los folletos, ella había sido quien les entregó, ¿no? En cada mesa, y las personas veían el folleto, lo empezaban a leer, interesante, algunos hacían algunos gestos, pero todos podemos predicar, hermanos. Todos podemos utilizar los dones, los talentos que el Señor nos dejó, compartir el mensaje de salvación con otros. Si usted quiere ser un verdadero adorador en el tiempo del fin, utilice los dones que el Señor les regaló. Vamos con el cuarto y último aspecto acerca de los verdaderos adoradores en el tiempo del fin. Mateo capítulo 23, versículo 23, dice lo siguiente. El Evangelio de Mateo capítulo 23, versículo 23. Dice Jesús hablando a los fariseos: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y omitís lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer lo otro». Los fariseos hacían las cosas correctas, hacían las cosas de manera correcta. Ellos hacían las obras correspondientes que el Señor pedía, solamente que estaban sin Cristo. Los fariseos, en este caso, devolvían fielmente los diezmos, las ofrendas, como todo el Antiguo Testamento habla, ¿no?, acerca de los diezmos y ofrendas. Pero no tenían justicia y no tenían misericordia, no tenían el amor de Dios en sus vidas. Y Jesús acá les dice que era necesario que den los diezmos, ¿sí?, sin dejar lo otro. Es decir, que es necesario, mis hermanos, que todo lo que nosotros conocemos del mensaje lo llevemos a la práctica, a la acción. Si el Señor nos dio el ejemplo de lo que es dar, ¿sí?, ¿qué hizo nuestro Padre Celestial? Envió a su Hijo, dio a su Hijo. Nos dio el ejemplo de lo que es ser dadivoso,
dar. Nosotros no merecemos la salvación, pero el Padre dio a su Hijo para salvación nuestra. Y de esa misma manera, el Señor quiere que sus hijos, su pueblo, los adoradores en el tiempo del fin, también den lo que le corresponde al Señor, los diezmos y las ofrendas. Y el cuarto aspecto es los tesoros que el Señor nos da. Dios es dueño del oro y de la plata, ¿no? A Él le pertenece todo. Sin embargo, algunos dicen que los diezmos no están vigentes, que no debemos dar diezmos ni ofrendas. Pero la palabra del Señor es clara y nos dice que es un tema de adoración. Porque cuando yo doy, estoy reconociendo a Dios como el que me bendice. Y por gratitud yo le devuelvo al Señor lo que Él me pide. ¿Cuál es el origen de los diezmos y las ofrendas? ¿Será que los diezmos y las ofrendas solamente se iniciaron con Abraham, con Jacob? ¿O tal vez estaban presentes desde el inicio? Mire, la pluma inspirada dice, en Consejos para la Iglesia, página 499, el sistema del diezmo se remonta hasta más allá del tiempo de Moisés. Ya en los días de Adán se requería de los hombres que ofreciesen a Dios donativos de índole religiosa. Es decir, antes que el sistema fuese dado a Moisés en forma definida, al cumplir lo requerido por Dios, debían manifestar mediante sus ofrendas aprecio por las misericordias y las bendiciones de Dios para con ellos. Esto continuó durante las generaciones sucesivas y fue practicando por Abraham, quien dio diezmos a Melquisedec, sacerdote del Altísimo. El principio existía en los días de Job. Mientras Jacob estaba en Betel, peregrino, desterrado y sin dinero, se acostó una noche solitario y abandonado, teniendo una piedra por almohada, y allí prometió al Señor: de todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. Dios no obliga a los hombres a dar. Todo lo que ellos dan debe ser voluntario. Él no quiere que afluyan a su tesorería ofrendas que no se presenten con buena voluntad. Qué importante y qué hermoso es que Dios no obliga absolutamente a nadie, ¿no? Él nos dice lo que debemos hacer, pero Él nos da la libertad. Debe ser todo de manera voluntaria. Los diezmos y ofrendas estuvieron presentes ya en los tiempos de Adán. Imagínese usted. Es un principio del cielo, el poder dar, como vimos el ejemplo mismo, que Jesús fue entregado en favor nuestro. La palabra dice que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Y por cuanto todos hemos pecado. Pero el Señor nos envió a su Hijo Jesús para morir en nuestro lugar. Y esa es una muestra, la más grande muestra de amor. ¿Para qué el Señor quiere que devolvamos los diezmos y las ofrendas? Que lo adoremos por medio de nuestros tesoros. Mire, dice la pluma inspirada, Patriarcas y Profetas, página 564. El sistema de los diezmos y las ofrendas tenía por objeto grabar en las mentes humanas una gran verdad, a saber que Dios es la fuente de toda bendición para sus criaturas y que se le debe gratitud por los preciosos dones de su providencia. Un principio clave acerca por el cual Dios nos pide que devolvamos los diezmos y ofrendas de manera voluntaria es porque debemos manifestar esa gratitud a nuestro Señor. Él es el dueño del oro y la plata. Gracias a Él tenemos salud, tenemos vida, tenemos energía para trabajar, para generar recursos. Gracias a nuestro Dios. Alguien puede decir, no, si yo he ganado este dinero con mi esfuerzo, ¿no?
Pero no, si uno no tendría salud, no tendría energía, vitalidad, no podría trabajar. Y eso se lo debemos a Dios. Dios es el dueño también de nuestros tesoros, de los tesoros que Él nos da. Y debemos adorarlo, debemos tener esa actitud de gratitud hacia Él. Mire, otro principio, Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 216. Vi que el sistema de diezmar desarrollaría el carácter y manifestaría la verdadera condición del corazón. Dios quiere que devolvamos nuestros diezmos y ofrendas porque se desarrolla el carácter de Dios en nuestra vida, ¿no? Como vimos, es mejor dar que recibir. El carácter es moldeado, es transformado, se desarrolla el carácter de Dios en nuestra vida. El egoísmo, mis hermanos, no es de Dios. El egoísmo es de parte del enemigo, de Satanás. Mire, la pluma inspirada continúa diciendo, ¿para qué son los diezmos? Evento de los últimos días, página 79. El diezmo es sagrado, reservado por Dios para Él mismo. Debe traérselo a su tesorería con el fin de ser usado para sostener a los obreros evangélicos en su trabajo. ¿Para qué son los diezmos, mis hermanos? ¿Dios acaso necesita dinero? No, Dios no necesita nuestros recursos, Él es el dueño del oro y la plata. Pero Él implementó el sistema de diezmos y ofrendas para desarrollar nuestro carácter, para que nosotros tengamos esa gratitud en el corazón y también para que su obra pueda crecer, se pueda expandir. Los diezmos son específicamente para el sustento de los ministros, de los obreros evangélicos, para que ellos puedan tener el alimento, tengan lo necesario para predicar el evangelio, porque se dedican tiempo completo a la obra de Dios, tiempo y fuera de tiempo, ¿no? La palabra dice claramente que el obrero es digno de su salario, que el que predique el evangelio viva del evangelio. Y entonces el tema de los diezmos, hermanos, es algo sagrado, es de Dios y es para el sustento de su obra. La pregunta es, ¿a quiénes debemos dar los diezmos y ofrendas? A todo aquel que dice ser ministro, o tal vez debemos ser cuidadosos. ¿A quién devolvemos los diezmos y las ofrendas? Mire, mis hermanos, usted sabe claramente lo que pasó en la historia del mundo, de la iglesia. Hay un grupo que son los jesuitas, ¿no? Una orden de la iglesia romana que está infiltrada en los cargos políticos, de salud y en todo ámbito, también en las religiones. Y nosotros podemos ver claramente su influencia en la religión, incluso dentro del mundo adventista. Y cuando uno estudia el tema de los diezmos y ofrendas, nos damos cuenta que no podemos dar el diezmo y la ofrenda a aquel que no es santificado en el mensaje que el Señor da. Que tenemos que ser cuidadosos con este asunto de los diezmos y ofrendas, porque Dios nos pedirá cuentas, ¿no? Mire, Consejos sobre el régimen alimenticio, página 482. Alístense nuestros ministros y colportores bajo el estricto estandarte de la temperancia. Nunca se avergüencen de decir no gracias, no como carne. Tengo escrúpulos de conciencia contra el comer la carne de animales muertos. ¿Quiere cualquiera de los que son ministros del Evangelio, que proclaman la verdad más solemne que haya sido dada a los mortales, dar el ejemplo de volver a las ollas de Egipto? ¿Quieren los que son sostenidos por el diezmo de la tesorería de Dios permitir que la gula envenene la corriente vital que fluye por sus venas
¿Harán caso omiso de la luz y las amonestaciones que Dios les ha dado? Ser semejante a Jesús, página 307. Continúa diciendo: ningún hombre debe ser consagrado como maestro del pueblo mientras su propia enseñanza o ejemplo contradiga el testimonio que Dios ha dado a sus siervos para que presenten con respecto al régimen, porque esto traerá confusión. Su falta de consideración por la reforma pro salud los descalifica para presentarse como mensajeros del Señor. Entonces, un ministro debe vivir el mensaje que el Señor nos dejó. Un ministro debe tener consideración y ser un verdadero adorador también con su templo, ¿no? El templo del Espíritu Santo, su salud. Y claramente el texto nos dice que alguien que no cuida su salud, el templo del Espíritu Santo, alguien que no sigue la reforma pro salud, no tendría que ser ministro y mucho menos no puede recibir los diezmos sagrados de Dios. Si nosotros estamos dando nuestros diezmos y ofrendas, mis hermanos, conscientemente al ver esta situación de tibieza espiritual, estamos apoyando esa causa. En otras palabras, y de manera clara, si damos nuestros diezmos y ofrendas donde existe apostasía, donde claramente no hay un respeto sobre las normas divinas que el Señor nos dejó, estamos apoyando la apostasía. Estamos dando los diezmos y ofrendas a jesuitas. Y eso es terrible, mis hermanos. Es por eso que con oración, con dirección del Señor, nosotros debemos evaluar. El Señor nos pedirá cuentas de los recursos que Él mismo nos dio. Debiéramos preguntarnos qué se está haciendo con los recursos que damos a la obra de Dios. Debiera existir consideración sobre este asunto de los diezmos y ofrendas. Algunos tal vez no estamos acostumbrados a dar diezmos y ofrendas, ¿no? Y pensamos que eso es, como es voluntario, bueno, yo necesito para mi trabajo, mi familia, entonces yo no doy, ¿no? Y no soy fiel a Dios en ese aspecto. Pero en Malaquías, capítulo 3, versículo 8 al 10, es claro. Vamos a leerlo. Malaquías, capítulo 3, versículo 8 al 10 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Mis hermanos queridos, ¿los diezmos están vigentes? Por supuesto que sí. ¿Los diezmos son sagrados? Claro que sí. Los diezmos, mis hermanos, están estrechamente relacionados con los mensajes angélicos, porque es un tema de dar gloria a Dios, ¿sí? Estamos reconociendo que Él es nuestro creador. Los diezmos están relacionados con los mandamientos, ¿sí? ¿Qué dice el mandamiento? No robar. Y el texto acá en Malaquías dice que nosotros robamos a Dios. ¿Cómo robamos a Dios? Con los diezmos y ofrendas. ¿Es un tema voluntario? Sí, pero es un tema de adoración también. Y es un tema entre usted y Dios, ¿no? Es un tema de fidelidad, de verdadera adoración a nuestro Padre Celestial. Consejo sobre mayordomía cristiana, página 29. Cristo no permitirá que ninguna persona egoísta entre en los recintos del cielo. Imagínese usted. Algunos pueden decir, no, yo no doy diezmos ni ofrendas porque ahí ellos lo gastan de mala manera, entonces no doy diezmos, ¿no? Pero el Señor dice que no debemos ser egoístas y debemos apoyar la obra del Señor.
Y si hay una malversación de fondos en algún lugar, entonces hay necesidad en otro lugar de verdaderos siervos de Dios, ministros, que hacen la obra del Señor y no solamente la hacen la obra, no solamente predican, sino viven ese mensaje con su vida entera, ¿no? Obedecen al Señor en todas las cosas. En el tiempo del fin, mis hermanos, en el tiempo en el que nos encontramos, ¿será que debemos apoyar la obra de Dios con los recursos que el Señor nos da? Evento de los últimos días, página 221, dice: en el tiempo de angustia, de nada les valdrá a los santos las casas ni las tierras, porque entonces tendrán que huir delante de turbas enfurecidas, y en aquel entonces no podrán deshacerse de sus bienes para hacer progresar la causa de la verdad presente. Están llegando esos tiempos donde no podremos comprar ni vender, donde hacer la obra de Dios, mis hermanos, va a ser aún más difícil. Lo que no hicimos en tiempo de paz, tendremos que hacerlo en tiempos difíciles. Predicar el mensaje que el Señor nos dejó. Y hay mucha necesidad en muchos ministerios que están haciendo la obra del Señor. Pero, mis hermanos, los que tienen la oportunidad, tienen los recursos, tienen esa bendición que Dios les dio de tener casas, tener propiedades en las ciudades, debieran tomar este tiempo que el Señor nos da para vender esas propiedades y apoyar la predicación del Evangelio, hacer la obra de Dios. Porque cuando llegue el tiempo de angustia, no podremos comprar ni vender, tendremos tantas casas, propiedades, y diremos: y ahora hay que predicar y dar el fuerte pregón, necesitamos recursos para esto y el otro. Y ahí estarán las casas, ahí amontonadas, ¿no? Sin poder venderlas, ni tener uso alguno. Continúa diciendo la pluma inspirada: vi que algunos que se aferraban a sus propiedades y no preguntaban al Señor en qué consistía su deber, Él no se lo haría conocer y les permitirá conservar sus propiedades. Pero en el tiempo de angustia, éstas se levantarán delante de ellos como una montaña para aplastarlos, y ellos tratarán de deshacerse de ellas, pero no podrán. Pero si ellos desean que se les enseñe, Él les hará saber en qué tiempo de necesidad, cuándo y cuánto deben vender. El Señor va a dirigir a cada hijo fiel, ¿no?, para que apoye la obra de Dios. Ahora es demasiado tarde para aferrarse a los tesoros mundanales. Casas y tierras innecesarias pronto no serán de beneficio para nadie, porque la maldición descansará más y más pesadamente sobre la tierra. Llega la invitación: vended lo que poseéis y dad limosna. Este mensaje debiera hacerse llegar fielmente a los corazones de la gente, para que la propiedad de Dios les pueda ser devuelta en ofrendas que promuevan su obra en el mundo. Es tiempo de vender propiedades y apoyar la obra de Dios en el tiempo del fin en el que vivimos. Es tiempo, mis hermanos. No sabemos cuánto tiempo más tenemos de tranquilidad, pero lo que sí sabemos es que los tiempos son cortos, que el regreso de nuestro Señor está a las puertas. Lo que sí sabemos es que el tiempo de gracia muy pronto se termina y que debemos obrar conforme a la voluntad del Señor. Debemos apoyar la obra del Señor, hacer uso de la predicación del Evangelio como el Señor pide. ¿A quién debemos dar los diezmos y ofrendas? Aquellos obreros que trabajan fielmente en la causa del Señor, que están 100% consagrados, que están obedeciendo el mensaje, viviendo el mensaje que el Señor nos dejó. La hermana White apoyó
a los obreros de color, ¿no? De tez negra. En Estados Unidos, ella enviaba los diezmos a aquellos obreros que estaban predicando en un lugar de Estados Unidos donde se necesitaba que se predique. Mientras que la asociación no enviaba los diezmos para el sustento de estos ministros. Vemos la escuela Madison, que de igual manera fue un ministerio independiente. Los últimos años de vida de la hermana White apoyó este ministerio. Vemos claramente que Jesús y sus discípulos eran de sostén propio, ¿no? Y Judas era el tesorero, ¿no? Él manejaba los recursos. Y sabemos que Judas empezaba a robar de la tesorería del Señor. Mis hermanos, en el tiempo del fin hay ministerios que están haciendo la obra de Dios. Hay ministros que son fieles a la causa del Señor. Hay lugares donde se necesita de ese apoyo. Y el Señor está dirigiendo a su pueblo, ¿no? El Señor sabe, conoce los corazones. Algunos capaz no les importa el tema de ser fieles al Señor, pero otros que tienen un corazón sincero y que quieren que la obra se predique, entonces están conscientes de devolver a Dios lo que le pertenece. Consejos sobre mayordomía, página 45. Si tan solo comprendieran cuán cerca está el fin de toda obra en favor de salvación de las almas, sacrificarían sus posesiones tan espontáneamente como lo hicieron los miembros de la iglesia primitiva. Si nos diéramos cuenta, ¿no? Si estuviéramos conscientes del tiempo que vivimos y cuán cerca está el regreso del Señor, haríamos la inversión de dedicarlo todo en la obra de Dios, en la causa de Dios. Mire, existen solamente 2 lugares en el mundo donde podemos depositar nuestro tesoro: en la tesorería de Dios o en la de Satanás. Y todo lo que no se dedica al servicio de Cristo se considera que se ha colocado en el lado de Satanás y fortalecerá su causa. Así de sencillo, solo hay 2 lugares: o en la tesorería de Dios o en la de Satanás. Y esta cita que voy a leer a continuación es todavía más clara. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 261. Hay temibles maldiciones para quienes predican la verdad, pero no están santificados por la misma, y también para aquellos que consienten en recibir y mantener al no santificado para que les ministren palabra y doctrina. Si Dios pronuncia una maldición sobre los que son llamados a predicar la verdad y se niegan a obedecer, una maldición mayor recae sobre los que toman sobre ellos esta obra sagrada sin tener las manos limpias y los corazones puros. Como hay maldiciones para los que predican la verdad cuando sus corazones y sus vidas no están santificadas, también hay maldiciones para los que reciben y mantienen a los que no están santificados en el puesto que no pueden ocupar. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 489. Mis hermanos queridos, es serio, porque Dios conoce y pesa los corazones. Ser ministro no es un chiste, no es un juego. Dios nos pedirá cuentas y el castigo va a ser 10 veces más. Si uno recibe los diezmos sagrados, hermanos, y no vive el mensaje, hay una maldición, dice, ¿no? Pero también hay maldiciones sobre aquellos que mantienen
aquellos ministros no santificados. Si yo sé que ese ministro no está obedeciendo el mensaje de Dios, que no vive el mensaje, como vimos en ejemplos, entonces estoy apoyando a esa apostasía que existe. Dios nos pedirá cuentas, mis hermanos, a cada uno. Y el cuarto aspecto importante de los verdaderos adoradores en el tiempo del fin es el de los tesoros, de la fidelidad a Dios por medio de los diezmos y ofrendas. Al fin y al cabo, mis hermanos, Dios nos llama a ser verdaderos adoradores, como vimos en esta mañana, adorar al Señor por medio del tiempo, por medio del templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo, por medio de los talentos, los dones que el Señor nos da y utilizarlos en su obra, pero también por medio de los tesoros que el Señor nos da, de su bendición que el Señor nos provee. Pregunta: ¿cómo será el tema de los diezmos después de la ley dominical? ¿Será que debemos seguir siendo fieles a Dios con los diezmos después de la ley dominical? Si no podremos comprar ni vender, ya los recursos económicos están estancados. ¿Cómo podremos ser fieles a Dios y devolver los diezmos y ofrendas? Algunos dicen que volveremos a hacer como en el Antiguo Testamento, ¿no? Dar la 10ª de los productos de la tierra, ¿no? Dedicarlo a Dios, el fruto de la tierra, de los árboles. Y está bien, ¿no? Capaz sea así. Pero yo pienso, mis hermanos, que después de la ley dominical y en el tiempo del fin, ya cuando venga el tiempo de angustia, el diezmo debe ser nuestra vida entera. Y no solamente en ese tiempo, sino desde ahora. Nuestra vida completa debe ser entregada al Señor. Debemos ser verdaderos adoradores en todos los aspectos de nuestra vida. Somos pecadores, indignos, no merecemos absolutamente nada, pero el Señor nos da todo. ¿Usted recuerda al ladrón que estaba al lado de Jesús en la cruz? ¿No? Habían 2 ladrones. Uno que lo aborrecía a Jesús, se burlaba de él, pero el otro que al final de su vida reconoció al Señor Jesús. Ese ladrón nos representa a cada uno de nosotros, hermanos. Ese ladrón, toda su vida fue ladrón, ¿no? Había escuchado de alguien que sanaba enfermos, hacía milagros, y cuando lo vio a su lado, lo reconoció. ¿Y qué le dijo? Mis hermanos, ¿qué le dijo ese ladrón a Jesús? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón no tenía más esperanza alguna. Ya estaba siendo condenado a muerte. Ya estaba colgado. No merecía absolutamente nada. Era un ladrón. Y yo imagino que el ladrón se preguntaba: ¿será que hay esperanza para mí? ¿Será que yo puedo ser salvo? Y sin dudarlo, sin ninguna duda, el ladrón exclama y con su último aliento de vida le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? De cierto te digo, hoy estarás conmigo cuando venga en mi reino. Nosotros estamos condenados a la muerte eterna, mis hermanos.
No hay esperanza para nosotros. Somos pecadores. Ese ladrón nos identifica a nosotros. También porque hemos robado al Señor en los diezmos y ofrendas. Y en todos los aspectos de nuestra vida no fuimos verdaderos adoradores, quizá con nuestro tiempo, derrochando el tiempo que el Señor nos regala. Tal vez no hemos cuidado el templo del Espíritu Santo como el Señor nos pide. Nos hemos alimentado de mala manera, siendo necios al mensaje de Dios. Tal vez no hemos utilizado los talentos, los dones que el Señor nos regaló para su obra. No hemos predicado el Evangelio a nadie, o muy poco. Quizá no hemos sido fieles con los diezmos y ofrendas, pero así como el ladrón, tenemos la oportunidad y tenemos la esperanza de decirle al Señor con todo nuestro corazón: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si hubo esperanza para un ladrón indigno, también hay esperanza para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros puede llegar a tener la vida eterna, así como el ladrón en la cruz, que se arrepintió de todo corazón y con mucha fe le dijo: Señor, acuérdate de mí. Mire, la pluma inspirada, ya para terminar, dice lo siguiente en Mensajes Selectos, página 52. Cristo perdona los pecados hasta el fin de su obra. En lo más oscuro de la medianoche, cuando la estrella de Belén está por hundirse en el olvido, he aquí que brilla en medio de la oscuridad moral, con claro resplandor, la fe de un pecador moribundo, mientras se sostiene de un Salvador moribundo. Tal fe podría representarse por la de los obreros de la hora undécima, quienes recibieron la misma recompensa que los que habían trabajado durante muchas horas. El ladrón rogó con fe, con arrepentimiento, con contrición, rogó con fervor, como si se diera cuenta plenamente de que Jesús podría salvarlo, si quería. Y la esperanza, expresada en su voz, se mezcló con angustia al darse cuenta de que si el Salvador no quería, estaba perdido, eternamente perdido. Confió en Jesucristo, su cuerpo y su alma desvalidos y moribundos. Hermanos, comienza un nuevo año y nuestra actitud debe ser así como la de este ladrón. Reconocer que somos pecadores, somos indignos, somos de lo peor, ¿no? Pero suplicarle al Señor que nos ayude a ser verdaderos discípulos de Él, verdaderos hijos suyos, verdaderos adoradores en el tiempo del fin, y que Él se recuerde cuando Él venga en su reino de cada uno de nosotros. Que el Señor nos diga: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, ahora es el tiempo de consagrar nuestra vida al Señor, de entregarlo absolutamente todo a Dios, a su obra, a su causa. Y que al final de los días, mis hermanos, tengamos la corona de la vida eterna. Amén. ¿Cuántos esta mañana queremos decirle al Señor: Señor, ayúdame a ser un verdadero adorador? Quiero, Señor, que tú transformes mi vida, mi corazón de piedra lo conviertas en un corazón de carne, que tú, Señor, cambies mis hábitos, que me ayudes a aprovechar bien el tiempo, a dedicarlo en las cosas eternas, que tú, Señor, me ayudes a cuidar el templo del Espíritu Santo, a predicar el Evangelio, a hacer un testimonio, que tú, Señor, me ayudes a adorarte con todas las bendiciones que tú me das. Quiero entregar todo en tus manos, en tu causa, en tu obra. Quiero ser un verdadero adorador. ¿Cuántos queremos decirle esto al Señor? Pueden ponerse de pie, hermanos. Amén. Qué bendición.
Que el Señor nos bendiga y nos ayude, mis hermanos, a ser verdaderos adoradores. Vamos a terminar con una oración, ahí puestos de rodillas. Vamos a hablar con Dios. Oremos. Señor, Dios Todopoderoso, gracias te damos por tu palabra. Sabemos que estamos en el tiempo del fin, que nos quedan poco tiempo, Señor, para que la gracia se cierre y tú nos das, Señor, tu amor, misericordia, nos perdonas, nos limpias de toda maldad. Pero, Señor, no queremos más seguir siendo falsos adoradores. No queremos más deshonrar tu nombre con nuestra vida y nuestras acciones. Queremos ser humildes de corazón, Señor, humillarnos delante de ti, porque sabemos que solamente en ti hay salvación. Justifica nuestras vidas, Señor. Queremos ser verdaderos adoradores tuyos. Que tú nos ayudes, Señor, a valorar el tiempo que te pertenece a ti. Que nos ayudes, Señor, a aprovechar ese tiempo valioso que nos das, a prepararnos para tu regreso. Nos ayudes, Señor, a también cuidar el templo de tu Santo Espíritu, a seguir el mensaje de salud que nos dejaste, a también, Señor, utilizar los dones, talentos que tú nos diste para la predicación de tu Evangelio. Nos ayude, Señor, a adorarte, a ser fieles, dadivosos para la obra, para la causa, Señor, de la predicación del Evangelio. Ser fieles con los diezmos y ofrendas. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos y ayúdanos, por favor, a ser verdaderos adoradores en el tiempo del fin. Adorarte con nuestra vida entera. Y al final de nuestros días, Señor, si tú nos permites vivir o nos llevas al descanso, queremos tener, Señor, esa garantía, esa póliza de seguro de la vida eterna. Queremos, Señor, entregarte nuestro corazón, nuestra vida en tus manos. Que tú seas quien nos dirija, nos bendiga, y así como el ladrón en la cruz, ponemos toda nuestra confianza, toda nuestra fe, nuestra seguridad, Señor, está en ti. Te entregamos nuestros corazones, nuestra vida, y suplicamos, Señor, que nos ayudes a preparar nuestra vida y a preparar a otros, Señor, para tu regreso. Suplicamos, Señor, todo esto. Te agradecemos por escuchar nuestras oraciones. En el bendito y sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.